Hola, Dios te bendiga. Nuevamente estamos por aquí porque nuestro Padre Celestial el día de hoy nos da el privilegio de encontrarnos y porque el día de hoy tengo el compromiso con Dios de una palabra que puso en mi corazón, en mi espíritu, para transmitirla a tu vida tal cual como Él la puso. Pero ante todo, que el Espíritu Santo me ayude a fluir en ella, a transmitirla y que sea Él una vez más acompañándome para no hacerla o no transmitirla, mejor dicho, conforme a mi voluntad, sino conforme a su espíritu. En nombre de Jesús, amén y amén. Necesitamos tener una Abigail en nuestra vida. Cuando tú ves en la Biblia, te encuentras de miles mujeres sabias, entendidas, mujeres que edificaban y que nos enseñan a nosotras como mujeres y a los hombres también lo que es tener un carácter moldeado, un carácter con buenos frutos. Pero también la Biblia nos enseña que hay muchas mujeres que realmente no tenían buen carácter, sino mujeres que realmente eran usadas por el mal y hacían el daño y todo lo que realmente no edifica. Y literalmente tú y yo el día de hoy necesitamos una Abigail. Una Abigail que siempre esté allí para atravesarse cuando tú y yo vamos a cometer o vamos a hacer la locura que nos podemos arrepentir más adelante. Necesitamos esa Abigail como consejera, pero una Abigail que también nos echa la mano y nos ayuda cuando nosotros más lo necesitamos. Una Abigail que realmente se compadezca de lo que tú y yo estemos viviendo y padeciendo. Esa Abigail que realmente llegue en el momento preciso, exacto, donde realmente todo el mundo no haya dado la espalda. Esa Abigail donde realmente llegue en el tiempo preciso a sellar a nuestra vida y hacernos entender que si somos importantes tanto para ella y que siempre estar allí en el momento oportuno, económico, de consejo, terrenal, espiritual, en toda la forma. Es importante que las Abigail no están todo el tiempo, pero están en el tiempo oportuno y preciso. Y quiero hablar sobre referente hoy de esta historia, que es una de las historias que me encanta, me gusta mucho, porque es una historia que realmente nos transmite un ejemplo de una mujer sabia, entendida, una mujer de ejemplo, una mujer que realmente transmite es paz en medio del conflicto, en medio del problema, una mujer que nos transmite demasiadas cosas a través de esta historia. Pero antes de hablarte de esta historia, quiero llevarte a Proverbios capítulo 17, verso 13. Verso 13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Y hoy quiero hablarle específicamente con este versículo, con lo que voy a transmitir, que Dios ha puesto en mi corazón a todas las personas que no son agradecidas, a todas las personas que se le olvidan y no tienen conciencia, o muchas veces tienen conciencia pero no tienen remordimiento. Personas que siempre le gustan pagar mal cuando le hicieron un bien, cuando les tendieron la mano, cuando los ayudaron, cuando los consolaron, cuando les sacaron las lágrimas, cuando los sacaron de un problema, cuando los sacaron de una angustia, cuando los sacaron de un temor, de un miedo, de una persecución, pero parece que esas personas no tienen memoria o no tienen remordimiento de conciencia y no tienen memoria de recordar que un día tuvieron un David, que un día un David lo dio todo por ellos. Por eso es que necesitamos en nuestras vidas literalmente una Abigail. Porque Abigail fue una persona que se levantó a hacerle entender a David que a pesar que tenía la razón, que a pesar que estaba mal, estaba herido o estaba ofendido, vamos a decirlo así, se levantó una Abigail a ayudarlo, a extenderle la mano, pero sobre todo a ponerle un parado para que no cometiera una locura en medio de un momento que estaba pasando David. David estaría ofendido, David se sentía mal, David se sentía triste, David por un momento hizo un bien y le pagaron con un mal.
Y es doloroso cuando realmente nos rodeamos de personas que siempre les tendemos la mano, que siempre le ayudamos, que siempre le levantamos, que siempre estamos en el momento oportuno, que siempre damos la cara, que siempre defendemos, que siempre damos por todo por esa persona, pero literalmente es doloroso cuando realmente esas personas no tienen memoria. Esas personas realmente no se acuerdan. Y una de las cosas que me lleva a cabo de entender esto, que es importante, que la Biblia siempre nos enseña, es importante pasar por alto las ofensas, perdonar. Porque si nosotros nos dejamos llevar por las ofensas o por las acciones que otras personas nos hicieron, aún nosotros teniendo la razón, terminamos mal. Por ejemplo, la Biblia también nos dice en Proverbio que corrija al sabio y te lo agradecerá. Pero si tú corriges al necio, tú terminarás como un necio. Entonces es importante que nosotros el día de hoy aprendamos mucho de Abigail, porque a pesar de que David estaba en lo correcto, tenía en ese momento estaba pasando por un mal momento, a pesar de que él había hecho el bien y le habían pagado mal, iba a ser una locura, iba a actuar de la manera incorrecta. Entonces la mejor forma de nosotros aprender el día de hoy es de Abigail. Dios bendiga a las Abigail que vienen a nuestras vidas. Dios bendiga a esos Abigail que están ahí siempre en el momento oportuno para nuestras vidas. No nada más para ayudarnos económicamente, sino con un consejo, una palabra precisamente. Y hoy quiero hablar porque me llamó mucho la atención este versículo y es conmovedor cuando realmente uno vive la palabra. Donde las lágrimas rodean en ese momento nuestras mejillas porque tú dices, Dios mío, duele sentir que tú hagas el bien y que te paguen el mal. Duele transmitir siempre lo que tú le das a uno, pero que sientas lo contrario de lo que tú siembras. Y una de las cosas que me llama la atención es que la palabra de Dios, y aquí vamos a aprender eso, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos ayudar a las personas, es haciendo todo lo que nosotros hagamos es para con Dios, no para con los hombres. Una de las cosas que aprendemos en esta historia es que David realmente estaba totalmente ofendido por lo que le hizo el esposo de Abigail. Y es importante ser sabios como Abigail, porque cuando somos sabios como Abigail, nosotros no vamos a actuar conforme a las emociones, sino que vamos a actuar conforme a Abigail, sabia, entendida, con sabiduría, con inteligencia, y como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Entonces vamos a leer nuevamente esta palabra porque me gustó muchísimo. Y dice la palabra, al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Hay personas que realmente desean todo el bien para su vida, para sus casas, para sus hijos, para sus nietos, para su generación, pero no se acuerdan que el bien que le han hecho y todo lo que le han dado y todo lo que le han ofrecido, ellos no lo han hecho. No se han levantado, mejor dicho, a ser agradecidos. Y dice la palabra aquí en otra versión, el que da mal por bien no se le apartará el mal de su casa. En otra traducción dice aquí, jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Y es decir que es una palabra a nivel de reflexionar. Por eso es que como dice, como nosotros sembramos, es que de esa misma manera vamos a cosechar. Porque nosotros queremos ver muchas cosas y somos muy rápidos en querer y vernos todo, no, yo, pero no ver al otro. Y más aún cuando las personas nos han dado el 100 de sus vidas. Y más aún cuando las personas han sido leales, cuando esas personas han sido esas personas que realmente han estado ahí para nosotros. Entonces dice la palabra que el mal no se apartará de las personas, el mal no se apartará de sus casas cuando pagan mal y le han hecho un bien. Esto no es que Dios, que el diablo, que nada, esto es una ley de siembra, vamos a decirlo así. Y vamos ahora al Salmo 109. Salmo 109, verso 5, y dice la palabra, me devolvieron mal por bien, odio y odio por amor.
me devolvió mal por bien. Estamos hablando aquí del salmista David. Estaría ofendido, herido, mal, con resentimiento, y es por eso que debemos de cuidar nuestro corazón, porque realmente el enemigo siempre va a lanzar esos dardos para dañarnos nuestros corazones. Es por eso que debemos confesarnos en todo tiempo, en todo momento, ante la presencia de Dios, y pedirle a Dios que, a pesar de que el dardo que nos hayan lanzado sea muy fuerte y nos haya ofendido o nos haya dañado, nosotros pedirle a Dios que barre y saque y perdonar rápido, para que nosotros no tengamos odio en nuestro corazón. Porque dice, me devolvieron mal por bien. ¿Quién realmente quiere recibir mal dándolo todo con una persona? ¿Quién realmente quiere servir mal, quiere sentir el mal cuando ha sido fiel y le ha dado una amistad y se ha tendido y le ha dado la cara por una persona? Nadie. Y muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos, nos hemos sentido mal, heridos, porque se han levantado personas a darnos mal cuando nosotros le hemos dado todo. Pero Dios bendiga a las Abigail, que son esas personas que llegan en el momento oportuno para que nosotros no actuemos ofendidamente y no actuemos de la manera incorrecta, sino que seamos sabios y nos levantemos a pedirle a Dios en ese momento de sabiduría para actuar conforme a la voluntad de Dios en medio de las personas que nos han tratado y nos han hecho daño cuando realmente les hemos dado todo del 100 de nosotros. Y quiero llevarte a 1 Samuel, capítulo 25. Esta historia la hemos leído muchísimas veces. Una de las historias que me llama la atención, una historia de una pareja, tanto Abigail como su esposo llamado Nabal, eran unas personas que tenían, vamos a decirlo así, sus posiciones, su riqueza. Pero vemos aquí que en la historia, para no leerlo todo, porque realmente es una historia que es muy larga, nos damos cuenta que por un momento David le ayudó a este hombre llamado Nabal. Este hombre, por un momento David y los trabajadores o los siervos o los que andaban con David, le cuidaron las ovejas, todo lo que era de este hombre lo protegieron, le brindaron el apoyo, le ayudaron a Nabal. Pero Nabal es el tipo de persona, que vamos a hablar de él ahorita, Nabal es el tipo de persona que se les olvida muy rápido el bien que le hacen. Nabal es el tipo de persona que realmente no valora lo que le hacen. Nabal es el tipo de persona que le importa nada más su beneficio, su capricho, sus deseos y sus bienes. Nabal es el tipo de persona que es avaricioso y sobre todo pichirre. Este año le dije a Dios, necesito que me quites a la gente avariciosa y pichirre de mi vida. ¿Por qué, Migdeli? Porque no hay nada más difícil que andar con personas avariciosas que amen tanto el dinero y personas pichirre que no le gusten apostar ni un poquito para el reino. Honestamente, conmigo, no. ¿Por qué? Porque eso es horrible. Y es una forma y una manera de que tú ves cómo realmente son personas que prefieren 1000 veces lo que tienen que hacer lo que Dios les exige o lo que Dios les ama. Lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces, prefiero que Dios ponga un cercado de esos Nabal en mi vida. Sean amigos, sean vecinos, sea lo que sea, pero a distancia. Los Nabales son el tipo de personas que no tienen cargo de conciencia, no tienen remordimiento y se les olvida y no hacen memoria de lo que David les da, Una de las cosas que me llamaba la atención de esta historia, vemos es que David en un momento oportuno les tiende la mano a Nabal y a todos sus pastores para cuidarles sus ovejas, sus ganados, todo lo que tenía, todos sus bienes. Sus pastores, los que estaban con David, dieron toda la lealtad, toda la amistad, todo lo que pudieron en el momento oportuno para cuidar y proteger y ayudar y levantar a este hombre. Pero aún así, este hombre se le olvida todo lo que hicieron David y sus trabajadores. Y en el momento que David lo tenía que necesitar y ayudar, porque lo necesitaba y lo necesitaba lo que le mandó a pedir, inmediatamente nos damos cuenta que él no tuvo memoria, no le importó
Y sin embargo, vemos la palabra de lo cínico que fue. Y hoy vamos a hablar de esos navales que son cínicos, que no se acuerdan cuando lloraron, cuando patalearon, cuando brincaron y vino un David a abrazarlo, a secarle las lágrimas y siempre para cuidarlo y protegerlo. Los navales son el tipo de personas que se les tiende la mano en el momento del problema, en el momento de la circunstancia, en el momento que se necesita. Y David llegó, le dio comida, le sustentó las deudas, le ayudó, le extendió la mano y aún así no tienen remordimiento de conciencia cuando David los necesita. Y esa es una historia que realmente el Espíritu Santo traía a mi corazón y yo decía, Dios mío, esta historia a mí me gusta mucho porque nos enseña demasiado. Pero vemos una mujer tan sabia y una mujer tan entendida en los tiempos como Abigail, viendo la acción y el comportamiento de un hombre que realmente estaba accionando no nada más contra el ungido, sino también con el mismo Dios, porque quien se metía con David, se metía con Dios. Entonces vemos que una mujer se preocupa con la acción y el comportamiento de un hombre que sabía que estaba errado, que no le dio en ese momento la razón al hombre porque sabía que su esposo no estaba bien. Sabía que su esposo estaba mal. Sabía que su esposo no tenía la razón. Y necesitamos nosotros levantarnos como Abigail, no darle la razón a la persona, aunque sea familia, aunque sea amigo, darle la razón al que la tiene. Y actuar conforme a la voluntad del Espíritu, con sabiduría, inteligencia, porque nosotros no estamos aquí para agradar al hombre, sino para hacer las obras de Dios. Y esa es una Abigail. Abigail sabía en ese momento que a pesar que ella tenía un hombre, que ella lo amaba, que ella estaba ahí, se levantó a buscar a David y a proteger en ese momento su casa, porque ella sabía que el mal que venía para su casa estaba pronto de pasar, de suceder. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente que ella escucha lo que este hombre hizo, ella sabía lo que venía para su casa. ¿Cómo dice la palabra? Pues que el que paga mal por el bien que le hicieron en su casa, le caerá. Ok, entonces ella sabía que ese mal venía a su casa. Ella sabía que iba a ser un desastre. Ella sabía que todo lo que su esposo de la manera que su esposo accionó y se comportó, era un desastre a su hogar. Y ella se levantó sabiamente a librar no nada más su casa, sino también al ungido, a David, a ayudarlo y a llevarlo a reflexionar. Vamos a leer porque yo quiero que leamos partecita de la historia. Y eso vamos a leerlo de aquí, verso 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal le respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan, de mi agua y de la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Yo quiero hablar hoy de esta partecita de la manera que es cínica, de la manera del comportamiento de Nabal, porque este espíritu todavía está, y lo más fuerte que está dentro de la iglesia. El espíritu de Nabal es la persona que no tiene remordimiento y no tiene carga de conciencia para nada, porque son personas que sí les gusta que les tiendan la mano, personas que les ayuden, que le den, que les den, que les den y que les vuelvan a dar, pero a la hora de que necesiten de ellos nunca están. Y todo lo que tienen es nada más para ellos. Nabal en ese momento está rechazando no a los trabajadores o a los pastores de David, a los que andaban con David, sino que estaba rechazando al ungido de Dios. Porque vemos aquí que inmediatamente él está diciendo, ¿cómo yo voy a agarrar de mi pan, de mi agua, de mi carne y todo lo que es mío, que es para mis trabajadores, para ayudárselo a estos hombres? Cuando los trabajadores de David lo dieron todo por sus trabajadores. Cuando David se levantó a cubrir todo lo que este hombre prácticamente cargaba y tenía. No sé si en tu vida te has topado con esos navales que realmente siempre piensan nada más en su bolsillo, en su bienestar y en ellos.
pero no se les olvida cuando vino un David y le secó las lágrimas de la preocupación y la ansiedad que tenía por darle comida a sus hijos. Nabal es el tipo de persona que ni por aquí le pasa en su mente en el momento que le cubrieron y lo protegieron y llegó un David a protegerlo y a salvarlo en un problema y un caos, pero se les olvidó rápido. Cuando llegaba David, hacía un sacrificio de dejar, de hacer, de esto, de atenderse a sí mismo para ya atender a Nabal, para ya atender los bienes de Nabal, para ayudar a los Nabal. Me imagino un David diciéndole a sus trabajadores, levántense, vayan a cuidar, vayan a tenderle la mano a los trabajadores de Nabal. Y Nabal ni por aquí. Ese Nabal es el tipo de persona que realmente no tiene ni un poquito de conciencia ni de pensamiento de lo que hicieron, las veces que lloró, las veces que se afligió, las veces que estaba desesperada, las veces que estaba desesperado, que no tenía, que no aguantaba la situación y llegaba David. Entonces, cuando el Señor me hablaba de esto, yo decía, Dios, líbrame de los Nabales. Líbrame de los Nabales que no tienen conciencia y que no se acuerdan de los David que realmente están para ahí extender la mano. Porque no hay nada más fuerte y no hay nada más difícil que andar junto que una persona avaricioso o avariciosa, una persona ambicioso y pichirre en la vida y que realmente no le guste ser agradecida. Entonces dice la palabra, y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus criados, cíñase cada uno su espada. Y se ciñeron cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Mira el comportamiento y la actitud que tenía David, porque se sentía mal, ofendido, porque realmente él le había echado la mano a este hombre, él había ayudado a esta persona, él le había extendido la mano, pero ahora que David lo estaba mandando a todos sus trabajadores a buscar pan, a buscar alimento, porque lo necesitaba, Nabal le estaba dando la espalda. Nabal no quería saber ni siquiera nada de David. Dios me ayude a transmitir este mensaje, porque es doloroso esta historia. Y es ahí cuando David se levanta enojado, airado, ofendido, con rabia y con enojo, que ese no es el comportamiento que deberíamos de tener nosotros. Porque Dios dice que mí es la venganza. Y para mí, quien se encarga de cada cosa y ponerle en cada su lugar es Dios. Porque he aprendido y he visto y he madurado y que en medio de mis dificultades y en medio de mis errores he aprendido que lo mejor no es defenderse, lo mejor es que Dios nos defienda. Y vemos aquí que realmente David se levanta porque iba con toda a hacer y a deshacer la casa de este hombre. Pero gloria a Dios por esta mujer que se levantó a entender y a escuchar los tiempos y saber que su esposo estaba mal. Qué bonito es que nosotros podamos reconocer que no siempre tenemos la razón. Qué bonito es que nosotros nos levantemos a reconocer que realmente cuando se le tiene que dar la razón a las personas, porque en ese momento Nabal no tenía la razón, aunque su mujer en ese momento para ella sería difícil, porque era un hombre, porque el nombre de Nabal significa insensato, una persona una persona mala, una persona dura de corazón, una persona bruta, vamos a decirlo así, a lo vulgar. Entonces vemos aquí que esta mujer inmediatamente cuando sus criados le cuentan lo que está pasando y lo que le ha de venir a su casa, es cuando ella se levanta a buscarle pan, a buscarle higo, a buscarle comida al hombre que lo necesitaba. Porque David no estaba pidiendo porque quería, David necesitaba alimentar a sus criados, a las personas que estaban con él, hacer muchas cosas con lo que estaba pidiendo. No era nada más para él, era para las personas que tenía a su alrededor, que un día le extendieron la mano a ellos. Y es importante que nosotros entendamos que es la importancia de la ley de la siembra y la cosecha, porque hay personas que le encanta recibir mucha cosecha, pero son los que menos quieren sembrar. Y dice la palabra, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal,
diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Qué importante lo que está resaltando la palabra aquí. Los mismos trabajadores de la casa de Abigail y de Nabal son tan conscientes del favor, de la gracia, de lo que realmente ellos habían hecho con ellos. Qué importante es que nosotros recordemos y seamos agradecidos, cosa que este hombre no quería, no quería accionar, no quería reconocer, no quería hacerlo. Cuando estos criados, estos trabajadores están diciendo: ellos fueron muy buenos con nosotros, ellos nos ayudaron, ellos nos extendieron la mano, ellos nos protegieron. Él está expresando lo que por un momento David había sembrado en ellos. Y no es que nosotros hagamos las cosas para recibir, porque muchas veces Dios no va a permitir que uno reciba de la misma persona. Pero realmente que si tengamos conciencia de que realmente tenemos que ser agradecidos. Date cuenta que la palabra dice aquí, me quedé en dónde. Nosotros nunca, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. O sea, es decir, que ellos suplieron todo. Pero Nabal ni siquiera se acordaba de lo que había David hecho con todos ellos y las veces que los alimentó. Y dice la palabra: muros fueron para nosotros día y noche. Día y noche. Estamos hablando de que esta gente dio el 100 de lealtad por los trabajadores de Nabal, y Nabal ni siquiera un poquito de conciencia, de remordimiento. Y dice la palabra: todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra tu amo, contra tu casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, mira el consejo que le están dando a Abigail por el grave problema que iba a caer en su casa, por el grave problema que iba a tener por causa de negarle algo a David, por causa de negarle algo al ungido, por causa que el ungido estaba en ese momento necesitando. Pero había un Nabal que endureció su corazón, había un Nabal que no tuvo conciencia, que no tuvo remordimiento, que no le importó, que no trajo a memoria, que ni les importó. Pero Dios siempre tendrá a alguien que nos ayudará, nos aconsejará y que nos ayudará a reflexionar y que nos llevará a tener una conciencia limpia ante de Dios. Porque si hay algo más, mira, si hay algo que nos tenemos que aprender, como dice Pablo, no me acuerdo en una de las partes que dice, que nuestra conciencia esté limpia ante Dios. Porque yo no entiendo cómo hay personas como Nabal que se pueden acostar cuando Dios les habla, cuando Dios les dice, cuando Dios les exige y todavía siguen durmiendo como que sin nada. Cuando Dios te incita, cuando Dios te molesta y te empieza a despertar porque tú necesitas acudir a un David y aún así tú no te da la gana, aún así no te importa. Pero si eres el tipo de persona que sí quiere que te extiendan, que te abracen y que te ayuden, que te acuden rápido y empiezas a gritarle a Dios rápidamente: ayúdame, ayúdame, ayúdame porque yo necesito. Pero eres el tipo de persona como Nabal que a la hora que Dios te quiere levantar a extenderle la mano a los que te han ayudado, nunca lo has hecho. Y entonces te haces la loca o te haces el loco y empiezas a decir: yo no tengo por qué compartir lo mío, cuando muchos compartieron contigo y muchas personas te extendieron la mano. Y dice la palabra: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de granos tostados, 100 racimos de uvas de pasa y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asno, y dijo a su criado: ime delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, porque ella sabía que iba a perder el tiempo con Nabal. Ella sabía que si Nabal se enteraba de eso, se iba a ganar un pleito con ese hombre. Qué mujer tan sabia. No lo estaba robando, sino que lo estaba librando de la muerte y de su casa. Y dice la palabra: y montando en un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella.
Y ella salió al encuentro y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Sí que él nada haya, perdón, sí que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Mira con la furia, el enojo y la rabia que tenía David porque sabía que esta persona le estaba pagando mal cuando él hizo el bien. Esta persona no había sido leal cuando lo había dado por todo. Y me imagino que sus trabajadores se desvelaron, lloraron, pasaron momentos difíciles, pasarían momentos ahí. Y David le decía, quédense, aguante, resista, por causa de ayudar a Nabal. Y ahora que ellos necesitaban a Nabal, ahora que David necesitaba a Nabal, le estaba dando la espalda. Dios tenga misericordia de los Nabales, porque nunca les irá bien y nunca terminará bien la historia cuando una persona realmente tiene el espíritu de Nabal. Y no estoy maldiciendo a nadie, estoy diciendo que lo que hacen, que lo que siembra es lo que cosechan, porque tú nunca puedes creer que vas a sembrar mal y te va a ir bien. Tú nunca puedes, es que la misma Biblia dice que el que siembra con escasez, de esa misma manera vas a cosechar. Y dice la palabra, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Qué mujer tan linda, qué mujer tan sabia e entendida, qué mujer tan llena del Espíritu de Dios, qué mujer, mira, yo todas las mujeres en la Biblia que realmente transmiten lo que es los frutos de Dios, siempre trato de leerlas bien para ponerla en mi vida, porque son mujeres que nos ayudan y nos libran de pecar contra Dios, de hacer lo incorrecto. Una mujer que se levantó a no nada más a hacer que caiga el pecado sobre ella, sino que también se levanta no nada más a librar su casa o a pensar en la bestia que tenía en la casa, sino también a poder librar a David de la locura que David iba a hacer, porque David estaba airado, molesto con Nabal. Y dice la palabra que ella se levantó con todas estas uvas, el alimento que David necesitaba y le sale al encuentro. Y dice la palabra, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, ese hombre perverso. Ella sabía lo que tenía, ella reconocía lo que tenía. Qué importante es que tú sepas lo que tienes, tus errores, asumir la responsabilidad cuando no estamos bien, asumir la responsabilidad cuando nos falta cambiar, asumir la responsabilidad de lo que realmente no está bien. Ella no estaba encubriendo lo que estaba pasando, ella estaba reconociendo. La palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no haya misericordia, más el que la confiesa haya la misericordia de Dios. Esta mujer estaba encontrando la misericordia por reconocer y saber lo mal que estaba haciendo su casa, lo mal que estaba este hombre, porque hasta le hace entender que era perverso, tanto así que este hombre no, yo siento que este hombre no, ¿cómo decir la palabra de Dios? No le pertenecía, realmente no se merecía esa mujer tan hermosa. Porque conforme a su nombre, él es así, se llama Nabal, él es insensatez, la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido a venir a derramar sangre y vengarte por tus propias manos. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, mi Señor, ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Ella sabía que lo que David estaba pidiendo no era para ella. Ella sabía que lo que David necesitaba era para sus siervos, era para alimentarlos, era para ayudarlos, era para seguir adelante. Mira, cuando tú te pones como Nabal a hacer impedimento o a hacer una piedra
de tropiezo para la obra de Dios, literalmente tú no te la vas a ver con David, tú te la vas a ver con Dios, porque a David Dios siempre le manda un Nabal, perdón, a David Dios siempre le manda una Abigail. A David Dios siempre le manda una Abigail. ¿Sabes cuál es la Abigail? Esa persona que representa, que le llega y lo ayuda y le sustenta. Aquí el problema no es David ni Abigail, aquí el problema es Nabal, porque las consecuencias es para Nabal. Porque a la final Dios ayudó a esta mujer, ella terminó con David, pero vemos que este hombre termina muerto, termina mal. O sea, a la final la consecuencia, el juicio sí cayó. ¿Qué quiero hacerte entender? Que te cuides del espíritu de Nabal, porque el espíritu de Nabal es el espíritu que piensas nada más en ti, que nada más piensas en tus problemas, en tus necesidades y nunca estás para ayudar al que te ayudó, al que te secó las lágrimas, al que se acordó de ti cuando nadie se acordó, el que te levantó un día cuando ya no valías nada, el que se acordó de ti cuando realmente para tu familia y para nadie le importó. Esa persona, el espíritu de Nabal es esa persona que realmente cuando David lo dejó todo y muchas veces puso el pecho por ella o por él, pero aún así, Nabal no tiene ni un poquito de memoria cuando David estuvo presente, cuando David fue fiel, cuando David extendió su mano. Y Dios no le cobra, no le está cobrando nada mandado a nadie, sino que nosotros necesitamos entender la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros necesitamos saber la importancia de lo que sembramos para que mañana no le estemos diciendo a Dios por qué me pasó esto, por qué me pasa todo a mí, por qué esto y por qué lo otro. Y ahí es cuando Dios pasa factura en nuestra memoria y dice qué fue lo que sembraste, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que realmente, de qué forma o qué manera actuaste. Una de las cosas que vemos en esta historia es que David recibe no nada más la bendición, sino que David recibe un consejo de una mujer sabia y que le hace reflexionar a no hacer una locura. Dios bendiga a esos Abigailes que llegan justo a tiempo a nuestras vidas, no nada más para ayudarnos con una provisión, no nada más para echarnos la mano con un plato de comida, no nada más para ayudarnos con un par de zapatos, sino para ayudarnos también con un abrazo y hacernos entender que estamos errados, que reflexionemos, que aterricemos, que dejemos la venganza en las manos de Dios, que Dios es el que tiene la última palabra, porque a la final el ojo de Jehová está viendo toda la tierra y todos los que estamos aquí, y la acción y el comportamiento. Entonces, una de las cosas que podemos ver en esta enseñanza es que Dios necesita en este momento que actuemos como Abigail, que nos comportemos como Abigail y que nos libre el Espíritu de Dios de ser Nabal. Como yo lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, Dios me aparte a todos los Nabal de mi vida. Y de eso es malo porque si Dios ama al pecador, sí, Dios ama al pecador, pero uno no puede andar con personas como Nabal. Uno no puede andar con personas que realmente uno dé todo por esas personas y cuando realmente tú los necesitas, no están. Eso duele. Eso duele. Entonces es importante que realmente se nos aparezcan las Abigailes para nosotros mantener una distancia de los Nabales. El día de hoy quiero dejarte con esta palabra para terminar y culminar. Y es como comencé con este versículo que está en Proverbios 17:13 y prácticamente lo escribe el salmista David y dice la palabra, jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Me gusta si pagas mal por bien, el mal nunca se apartará de tu casa. Hoy es el día para reflexionar si eres un Nabal o eres una Abigail, o estabas a punto de actuar como David. En momentos oportunos, a mí Dios me ha tenido que mandar las Abigailes para no cometer una locura con los Nabales, porque he aprendido que la venganza es de Dios y que a pesar de mis errores y que soy humana y que tengo un carácter que Dios cada día lo moldea, yo no soy la que me tengo que defender. Que Dios ha visto el dolor, las lágrimas, cuando realmente lo he dado todo y me han pagado mal. Pero también le pido al Señor que todos los días nos ayude a comportarnos como Abigail, de una manera sabia y entendida, y entender que Dios es el que tiene la última palabra
en los problemas y en los conflictos, y que no estamos para defendernos, que estamos aquí para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y la luz de Cristo se refleje en nosotros. Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y recuerda que no podemos actuar como Nabal, porque tendremos graves consecuencias.